Los Wayuu, un pueblo sin fronteras entre Colombia y Venezuela. Hoy nos acompaña una mujer que procede precisamente de esta parte del mundo. Nos va a hablar de su realidad, de la realidad que vive la comunidad indígena a la que pertenece. Hemos invitado a Evely Acosta y también a Jacqueline Romero, pero Jacqueline no ha podido acompañarnos porque ha sufrido una amenaza de muerte, precisamente lo que le ha impedido estar aquí hoy con nosotros. Nuestra invitada Evely Acosta nos acompaña y desde luego con la preocupación por su compañera, ¿verdad, Evely? ¿Qué tal? Sí, Buenas señora. tardes. Buenas tardes, María. Gracias por No, acompañarnos. a ustedes. Cuéntanos, en principio Jacqueline Romero también estaba invitada al programa, estaba invitada a diferentes actos públicos y conferencias aquí en Navarra, pero ayer recibió una amenaza, ¿no? Sí, lamentablemente mi amiga y compañera tuvo que irse a Colombia porque ha recibido una amenaza a su hija mayor y entenderás la situación y le tocó devolverse. Y yo me quedé en este recorrido institucional que estamos haciendo en Navarra, por Europa y próximamente Estados Unidos. Una amenaza, ¿cómo? ¿Por teléfono? ¿Por qué? Pues ha llamado a su hija y le ha contado a la niña que por teléfono la han amenazado de muerte. Entonces le tocó viajar en ese sentido. Es una situación de conculcación de los derechos humanos que se repite de forma reiterada en esta parte del mundo, entre Colombia y Venezuela. Sí, pues es la situación que se tiene en Colombia y en relación con los que nos atrevemos a defender los derechos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Wayuu. Háblanos un poquito, Evelyn, del pueblo Wayuu, cómo es vuestra comunidad, realmente cómo es vuestra realidad política, social, económica. ¿Cómo Bueno, vivís? el pueblo Wayuu es un pueblo que nos encontramos tanto en Venezuela como Colombia. Y yo hago parte de una organización que se llama Fuerza de Mujeres Wayuu, y la cual cuyo objetivo, perdón, es un poco visibilizar lo que pasa con el pueblo, tanto en Venezuela como en Colombia. Y en este sentido, pues estamos haciendo una visita en Europa para un poco contarle a las instituciones, mira, existimos y esto es lo que pasa. En la península de La Guajira, más o menos Sí, es la zona, ¿verdad? sí, sí. Mm, Donde inicia Suramérica sí. y Mar Caribe. Ajá. ¿Y cuántas personas conforman vuestra comunidad indígena? Bueno, en el último censo del 2005 hablábamos de 273.000 Wayuu aproximadamente. Ya hasta los años ha aumentado, podemos hablar de entre 3.000 Wayuu. Somos la población indígena más grande en Colombia. Sí, grandes empresas están ubicadas en esta parte, ¿no? ¿Cuál es la riqueza que tiene la zona? Bueno, los intereses en los recursos naturales que se encuentran en La Guajira son muchos. La Guajira es un departamento al norte de Colombia que cuenta con lo que se consideran recursos, y la mayoría de estos recursos se encuentran en territorios indígenas. Tenemos un proyecto que se llama El Cerrejón, que es la explotación de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, de más de 30 años en el territorio, y lo que implica tener un proyecto minero en la zona. Pero hay grandes problemas, ¿no? Porque a pesar de que hay una gran explotación minera, como estás comentando, bueno, pues la tierra a quien pertenece, tenéis los derechos sobre la tierra, la podéis trabajar. ¿Cómo está distribuida la riqueza, de algún modo? En principio, la Constitución colombiana reconoce le reconoce a los pueblos indígenas ser dueños del territorio, lo que ellos han considerado resguardos indígenas, y en la mayoría de estos resguardos se encuentran estas riquezas minerales, entre comillas. En papel es muy bonito el reconocimiento de derechos, pero en la práctica vemos que existen muchas violaciones con esto. Creo que el 80% de los acuíferos están contaminados, ¿no? Unos estudios que se hizo con el tema del agua en La Guajira, que es una riqueza y un oro, el poder tener agua en La Guajira, es una zona semidesértica, sí que entenderás que el agua es algo esencial y muy poco lo que se presenta, y los pozos, según estas investigaciones, algunos en su mayoría están contaminados. Creo que también los niños sufren, bueno, pues importantes deficiencias alimentarias. De hecho, muchos niños han muerto por desnutrición. La Unión Europea ha sacado un documento donde indica las muertes de niños por desnutrición, y en estos momentos afrontamos a principio de año una crisis de bloqueo alimentario, porque La Guajira es una región que comercializa productos entre Venezuela y Colombia, pero hay políticas de Estado que han bloqueado ese proceso que se daba libremente
Entonces eso ha perjudicado un poco a los pueblos indígenas. Háblanos un poquito de la situación de la mujer. ¿Cuál es el rol, el papel de la mujer en La Guajira? Bueno, el papel de la mujer, sobre todo guayú, es fundamental en la cultura y hay roles definidos, pero en la actualidad con el tema de mirar a las mujeres a trabajar, a denunciar, a atreverse a trabajar en ciertos puntos, existe un tema de discriminación. Hay un tema de discriminación y un tema también de género frente a mirar con las autoridades y con otras personas el asumir unos roles que a veces no gusta mucho. Ha sido difícil, ya lo entenderás y verás el trabajo de la compañera y Sí. lo que le ha implicado con sus hijas. Entre 2002 y 2006, si no recuerdo mal, hubo asesinatos de mujeres, ¿no? Quizá fueron unos años muy complicados para vuestro pueblo. Bueno, en el caso de víctimas de paramilitarismo en Colombia, documentamos en La Guajira más de 200 casos de familias guayú víctimas de asesinato y entre esos mujeres. ¿Qué grado de violencia tenéis que soportar en el día a día, Evelyn? Bueno, entenderán y conocerán que el conflicto armado en Colombia es continuo y entre esos tenemos que vivir militarización del territorio, atentados en sectores, señalamiento, la misma amenaza, eso es lo que tenemos que enfrentar las mujeres en Colombia. Estáis aquí en Pamplona precisamente bueno, pues para exponer la situación de vuestro lugar de residencia, para recibir o buscar al menos el apoyo de las instituciones. Creo que hoy habéis estado en el Ayuntamiento de Pamplona, tenéis además una conferencia esta tarde. ¿Qué reclamáis de Europa, de las instituciones europeas? Bueno, lo importante y lo quiero resaltar es que nosotros en estos momentos tenemos una relación con una organización de Navarra que se llama IPES, que estamos trabajando en pro de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en este caso en Colombia, y gracias a esa relación hemos venido a incidir un poco en Navarra con instituciones de gobierno, porque hay un desconocimiento del pueblo guayú y el mirar cómo nos apoyan política y en el tema de proyectos, políticamente y en el tema de proyectos, para nosotros es fundamental. Y en la tarde habrá una conferencia abierta para las personas que quieren conocer del pueblo guayú y de qué estamos haciendo nosotros aquí. Es una realidad, desde luego, no sé si demasiado conocida en Europa. ¿Realmente comprobáis el interés, no sé si relativo interés de Europa hacia las poblaciones indígenas? Hay organizaciones amigas que tienen interés en las problemáticas y en lo que ocurre en los pueblos indígenas, no solamente en Colombia, pero también somos conscientes que falta gestionar más y incidir más para que no solamente las organizaciones, sino la población europea que se beneficia de los recursos naturales que provienen de Latinoamérica sepan qué pasa alrededor de esos recursos que lo están beneficiando. Defender vuestros derechos puede llevaros a situaciones extremas, ¿no? Como la que ha vivido estas últimas horas tu compañera Jacqueline. Pero sois mujeres muy fuertes, ¿no? Sí, la misma problemática en Colombia, no solamente las mujeres guayú nos obligan a ser fuertes en ese sentido, pues con eso convivimos. Lamentablemente enfrentar una situación como esta no es nada agradable y más con los sentimientos de madre. Pero ahí vamos y esperamos salir de estas. Confío en que la situación mejorará para la compañera. ¿Cómo es el día a día en vuestro territorio? ¿Cuáles son las mayores dificultades, por ejemplo, en materia educativa y económica? ¿Cómo salís adelante? Bueno, en el tema educativo es mucho y en el tema de salud es mucho lo que nos falta avanzar con el pueblo guayú. Se está trabajando, incidiendo en el tema de políticas públicas con enfoque diferencial, que no es lo mismo la educación para los pueblos indígenas que para la población no indígena, a la que nosotros llamamos aríjuna. Entonces, en ese sentido, mientras que se da ese proceso, son muchos los impactos negativos que se puede dar orientado a estos sectores. ¿Se viven situaciones de gran pobreza en general o no? Hay un empobrecimiento de la población guayú, pues no es lo mismo el diario vivir de las comunidades guayú hace 20 años que ahora, pues tenemos una afectación ambiental, desempleo, un tema de empobrecimiento que ha perjudicado ese diario vivir. Quizá os enfrentáis, como decimos, o como estamos explicando a lo largo de la conversación, a momentos de violencia y de agresividad, ¿no? Con grupos paramilitares que operan en esta zona, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar esto, para corregir esta situación anómala? Bueno, en Colombia estamos viviendo un proceso de paz.
en el que nosotros nos estamos invitando, digo que nosotros estamos invitando, invitando al gobierno a que nos escuche, porque en este proceso de paz que se está dando con la guerrilla colombiana tenemos que participar, porque en última somos nosotros las que estamos llevando las consecuencias de ese conflicto. Con el tema paramilitar, pese a que en el gobierno Uribe se dijera que ya entregaron las armas, que no existe en La Guajira, como seguimos diciendo, que existe células de estos grupos. Bueno, nos quedamos con estos datos de la realidad de la comunidad indígena Wayuu, con este grupo de mujeres, también hombres, ¿verdad?, que luchan desde luego por defender sus derechos, ¿no?, y que nos quieren contar aquí en Europa cómo lo están pasando. Evelyn Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo a Jacqueline Romero y ojalá pues esté bien ella y su familia. Gracias por acompañarnos. A ti como mujer que te ha tocado el poder nosotros estar aquí. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos adelante a las 4:26 minutos. Vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios. Después hablaremos de cuestiones relativas a Pamplona y sobre todo a la preocupación de muchos vecinos que son residentes en la plaza Yamaguchi de la ciudad, que están hartos de los excrementos de las palomas. Hemos estado con algunos de ellos, luego se lo contamos.